Creo que hablamos en educación física de romper estereotipos y preguntaros si un docente puede tener obesidad. Y antes que contestéis, sí que quiero dejar una pequeña reflexión, que muchas veces en redes sociales se ve esa polarización y somos docentes, la docencia muchas veces va de esa escala de grises. A grandes rasgos destaco tres cosas. Por una parte, la gestión de aula. Por otra parte, situaciones de aprendizaje top, que realmente conecta la práctica con la realidad del alumno. Me parece súper importante al principio de la clase hablar de alguien que ha conseguido algo, que ha competido en un sitio y que me lo ha contado y lo celebramos, sino que es más desde el contexto, más desde el ¿para qué hago esto? Y no siempre ganaban los mejores, se lo tomaron de una forma mucho más divertida y yo creo que eso potenció también la motivación y la participación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a En Movimiento Aprendo. Ya veis, nuevo setup. Queremos que este año os llegue mejor la información, más profesionalidad en ese sentido. Y hemos retomado los podcasts, de hecho es el podcast, si no me equivoco, número 30. Y vamos a retomar lo que dejamos en el pasado, que nos quedamos con nuestros atrevimientos en cuanto a situaciones de aprendizaje. Y en el podcast de hoy vamos a ver lo que nos funcionó en el curso escolar pasado, también lo que vamos a implementar este nuevo curso. Vamos a ver situaciones de aprendizaje que funcionaron y las que vamos, como digo, implementar. Y además vamos a ver los primeros días de clase, cómo nos hemos desenvuelto. Vamos a hablar de evaluación diagnóstica y, ¿por qué no?, pondremos sobre la mesa una temática un poco controversial que tiene que ver con la docencia y la obesidad. Así que empezando por el principio, vamos al pasado y le quería comentar a Pepe qué es lo que le funcionó el año pasado en cuanto a situaciones de aprendizaje, actividades. Y vamos a empezar pasado, presente y también vamos a ir hacia ese futuro. Bueno, muy buenas. La verdad es que es un placer estar aquí compartiendo este ratito con vosotros, que la gente que nos escuche disfrute de nuestra experiencia y de todo lo que tenemos que aportar en torno a la educación física. Respecto a lo que preguntas, echando un vistacito, haciendo un poquito de reflexión sobre qué es lo que funcionó el año pasado. Ya sabemos, los que somos aquí, estamos en el terreno del juego, sabemos que en educación física, como en otras muchas materias, no todo sale bien. Hay cosas que planteamos con muchísima ilusión los docentes, después hemos leído mucho al respecto, lo llevamos al terreno de juego, como estaba diciendo, y muchas veces no funciona. Y aquí la clave, como buenos docentes de educación física, aquí la idea es obtener cosas positivas que nos han funcionado durante el año para poderlas replicar en futuras ocasiones con ligeras mejoras y adaptaciones, y después, por supuesto, aquello que no nos ha funcionado, aprender de los errores y a partir de ahí buscar una solución, que eso sería también una forma de hacer una evaluación formativa que tanto predicamos nosotros, pero en nuestra propia práctica docente. Entonces, pasando a las cosas que sí me funcionaron, a grandes rasgos destaco tres cosas. Por una parte, la gestión de aula. Por otra parte, situaciones de aprendizaje top. Y en esas situaciones de aprendizaje incluyo también los productos finales, que la verdad es que han aportado ese valor extra que realmente conecta la práctica con la realidad del alumno, y creo que eso fue un plus para después realmente que esa transversalidad se viva y que los alumnos puedan seguir practicando lo que enseñamos nosotros en el cole fuera del centro educativo. Entonces, en cuanto a gestión de aula, a mí me gusta mucho utilizar diferentes materiales. Como yo trabajo para primaria, los niños son muchas veces un poquito revoltosos y tienes que estar con diferentes señales, diferentes tips que realmente sirva para recaptar esa atención, mejorar el comportamiento y que eso después se beneficie en una mejor práctica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Prácticas de gestión de aula que realmente me han funcionado. Lo primero diría una cosa súper sencilla que tengo por aquí abajo. He traído materiales, como os estaba diciendo. Algo que funciona y que es muy sencillo de aplicar son estas tarjetas. Tarjetas del comportamiento, como podría ser tarjetas de fútbol. Tenemos tarjetas para diferentes avisos. Los alumnos, por ejemplo, un primer aviso sería una tarjeta amarilla, después una tarjeta naranja y una tarjeta roja, que ya sería, vamos a decir, la máxima pena para que el alumno entienda que hay límites y que no puede sobrepasarlos. Y después también tenemos tarjetas positivas, tenemos la verde, tenemos la azul, para premiar comportamientos positivos. A lo mejor algún alumno que se cae al suelo y va a otro y lo recoge, o se acaba un partido que ha tenido mucha tensión y los alumnos se dan la mano. Esto hay que premiarlo y, por supuesto, a través de las tarjetas y de diferentes anotaciones que después se puede transmitir también a las familias, los alumnos lo valoran mucho. Después, otra cosa que me funcionó es el trono del buen comportamiento. Tenía, por ejemplo, el año pasado en tercero de primaria
un grupo muy revoltoso, muy numeroso, más de 20 alumnos y muy movido. ¿Qué pasa? Que costaba mucho empezar las clases. Como estábamos diciendo, podemos planificar algo y después a la hora de ponerlo en práctica se te puede ir de las manos por diferentes factores y uno de ellos puede ser el propio comportamiento de los alumnos. En este caso se me ocurrió la idea de hacer el trono del buen comportamiento. Esto consistía en que al inicio de las sesiones yo ponía 3 asientos, que eran 3 puffs que teníamos en el gimnasio, y yo decidía los alumnos que mejor se estaban portando en ese momento de llegada al gimnasio. Ellos se sentaban de forma ordenada, lo que hacía era disponer 3 puffs en el suelo, en el gimnasio, y los alumnos que en ese momento de bienvenida que llegaban al gimnasio se portaban mejor a la hora de estar sentados y predispuestos a la escucha para poder empezar las diferentes actividades, lo que hacía era yo nombrar a 3 alumnos que se sentaban en el trono. En este caso se sentaban, se les premiaba de esa forma, yo iba variando un poquito los alumnos para que no fueran siempre los mismos y eso generó una corriente de que los alumnos se portaban bien ya desde el inicio, se distribuían perfectamente sentados, estaban en silencio y tenían esa motivación y esa ilusión durante los primeros minutos de quererse sentar en el trono. Y eso me permitía a mí para poder explicar mejor la clase y que después funcionara con total normalidad. Pero aquí teníamos un extra y es que los alumnos que se sentaban en el trono al final de la clase hacían lo que yo llamaba el minuto de oro, que es una vez habían hecho la higiene los alumnos y estábamos en la fila, esos 3 alumnos que primero habían estado sentados en el trono elegían cada uno de ellos a un compañero que se había portado bien, que se había esforzado más de la cuenta, que había participado, que había tenido algún gesto, de forma que había 6 alumnos premiados en cada clase. Y para dar un paso más y poder reforzar este comportamiento, ya que como os había dicho este grupo era muy movidito, lo que hice es crear un álbum de cromos con personajes elegidos por ellos mismos. Al inicio del curso, cuando tuve esta idea, les pregunté ¿qué personajes os gustan? Cada uno de ellos me iba diciendo personajes, yo los iba anotando y lo que hice es crear un álbum de cromos. Entonces los alumnos, tanto los que se sentaban en el trono como los que eran nombrados en esa parte final de Minuto de Oro, recibían un cromo y al final pues tenían este álbum con los 16 cromos que ellos mismos habían elegido al principio. Tenemos pues desde Harry Potter, Lamine Yamal, Pokémon, tenemos por aquí Naruto, Cars, bueno, un montón de personajes que ellos mismos estaban motivados de conseguirlo y lo que hacían era, una vez lo recibían, también los podían intercambiar entre ellos y era una forma de mantenerlos motivados en cuanto a la gestión de aula. Después, más cositas, como había dicho también, situaciones de aprendizaje que me funcionaron. Después hablaremos de una forma más detenida de alguna en concreto que fue top, pero así a grandes rasgos recuerdo que hice una de dodgeball, que es un deporte alternativo muy similar al balón prisionero, en la que el compromiso motor es máximo porque los alumnos están prácticamente todo el rato moviéndose, no hay casi momentos de pausa o de eliminación y entonces a través del modelo de educación deportiva lo llevé al siguiente nivel y fue una forma muy chula que los alumnos se implicaron mucho y después lo explicaré de una forma un poquito más detenida, pero esa me encantó. Después también me funcionó una unidad que se llamaba Explorando Nuevos Retos, porque en el gimnasio, en el cuarto de material, había muchísimo material que a lo mejor no se suele utilizar porque no es el material convencional a través del cual montamos una unidad grande. Entonces lo que hice es recopilar todos estos materiales, como por ejemplo frisbees, indiacas, el paracaídas, el stick de floorball, y lo que hice es montar una unidad para que los alumnos tuvieran acceso a esos materiales. Eso también estuvo muy chula. Además, después los alumnos seleccionaron los 4 juegos que más les habían gustado y los trasladamos a la propuesta de patios activos y generamos durante una semana esos espacios para que los alumnos también trabajaran con esos nuevos materiales. Y después también pues alguna unidad también que me gustó mucho, la de orientación, por ejemplo, descubrir las cartas del Go for Orienteering que hemos comentado alguna vez. Los alumnos trabajaban en el cole con estas cartas. Aparte, yo también montaba rutas por el cole en la que los alumnos tenían que encontrar diferentes objetos escondidos y después todo esto lo trasladamos, como estaba diciendo anteriormente, en ese producto final a una excursión a la Murta, que es de donde vive Paolo. Tiene una montaña con varias rutas y varios senderos. Lo que hicimos es una excursión allí y poner en práctica lo que habíamos aprendido en esa unidad de orientación directamente en
en vivo y en directo, para que existiera esa transversalidad, que los alumnos conocieran ese espacio natural y, por qué no, en otro momento poder ir con las familias, si no hay, a otro tipo de rutas y poderles compartir la información que habían aprendido y el contenido en el aula de educación física. Y después también, ya para cerrar, una unidad que también me funcionó, que la había puesto en práctica simplemente trabajando, bueno, es el fútbol, ¿vale? ¿Qué diréis? El fútbol también has tirado de un deporte tradicional, pues en este caso le di una vueltecita, en otros centros lo había trabajado con el modelo de educación deportiva, funcionó de maravilla, pero este año pues había utilizado este modelo para otras unidades y lo que se me ocurrió es trabajar el fútbol a través de las cartas de la Kings League de Ibai, que tengo por aquí. Entonces, lo que hice es generar varias cartas que los alumnos lo que hacían era, una vez habían comprendido los elementos básicos del fútbol, técnica, táctica, el reglamento, durante las primeras sesiones pasábamos al momento de los partidos. Pero para compensarlo un poco y que no fueran situaciones de que los alumnos pues se sintieran un poquito apartados, que se sintieran que no aportaban nada al equipo, puse estos condicionantes a través de las cartas de la Kings League y generé una pequeña liguilla que los alumnos disfrutaron mucho. Y aquí había cartas que realmente pues condicionaban el partido y no siempre ganaban los mejores, sino que lo hacían un poquito más dinámico y más allá de aprender, como digo, esos elementos básicos de lo que es un deporte, se lo tomaron de una forma mucho más divertida y yo creo que eso potenció también la motivación y la participación. Entonces, en cuanto a cosas que funcionaron, yo creo que he cumplido. Luego, si os parece, cuento alguna cosita que no. Quería a ver si lo puedes enseñar, Pepe, porque me parece interesante que al final son tarjetas de la Kings League que estás utilizando como si fuera es DUA 3.0, ¿no? Que muchas veces pensamos que el diseño universal para aprendizaje tiene que ser algo aburrido y estás utilizando un condicionante con bastante interés para el alumnado para equilibrar ciertos grupos, para que todos se sientan que pertenecen, en este caso, al fútbol. Así que me parece espectacular en ese sentido. Ha hablado Pepe de primaria, ya sabéis que es nuestro referente de primaria en el Movimiento Aprendo. Ahora os estaréis escuchando también gente de secundaria. Quiero saber, Paolo, lo que te funcionó, lo que no. Hacer esa vista para atrás. Cuéntanos. Sí, bueno, y me encanta que sea así, me encanta que esté Pepe para primaria porque se ve y se ven como materiales más visuales que creo que están más relacionados con niños de más baja edad. En cambio, en secundaria sí que es cierto que a lo mejor en un primer ciclo, sobre todo en primero de la ESO, igual no hay tanta diferencia, pero a partir de un segundo ciclo, un tercero, cuarto, primero de bachiller, ya no es tanto lo que ganas con esos retos visuales, con esas cartas, sino que es más desde el contexto, más desde el ¿para qué hago esto? Y es una cosa que yo me di cuenta el año pasado, que se establecieron y se consolidaron algunas situaciones de aprendizaje que hice 2 cursos antes, como por ejemplo la de parkour. También en segundo ciclo, por ejemplo, la del entrenamiento cruzado, en el que era la primera vez que metía métodos de entrenamiento cruzados, como puedan ser el EMOM, el AMRAP, el 4Time, todo este tipo de métodos para llegar siempre a un contexto, a un porqué o a un para qué. Este para qué puede ser muy, muy diverso, pero lo tienen que saber desde el principio. Por ejemplo, pueden saber los alumnos de tercero de la ESO, por ejemplo, que lo hice, en el que al final van a tener un reto cooperativo de CrossFit, un evento cooperativo de CrossFit. Entonces, en este caso, se dice como, pues, la modalidad en que consiste, también se ataca la modalidad del CrossFit desde un punto de vista pues, bastante crítica, no desde un punto de vista para nada de hate, ¿no? Ni muchísimo menos. A mí me encanta el CrossFit, a los que estamos en esta mesa nos encanta, pero sí que es cierto que de cara a la población general, de cara a ese pensamiento crítico de salud, es cierto que hay como una serie de ejercicios que se ven en los competidores de élite, pero que justamente ellos no son los que tenemos que mirar porque son de élite, sino los competidores más amateurs, donde están como sacrificando, pues a lo mejor cierta salud, ¿no? Entre comillas, con ejercicios que igual son absurdos en fatiga, y con una serie de imágenes, con una serie de vídeos, con una serie de artículos incluso, podemos trabajar de forma crítica esa disciplina y cómo podemos adaptarlo a nosotros para que sea saludable. Es entonces cuando entra este año, que eso lo hablaremos después seguro, esta conversión de lo que yo hacía como el CrossFit Friendly dentro de lo que es el instituto, a lo que este año tocaré, ya que está tan de moda y que estamos también compitiendo en ello, lo que sería la disciplina híbrida, ¿no? Se puede hacer carreras híbridas, carreras fitness, ¿no? Que se dice en la terminología como Hyrox, en el que tenemos que hacer como un circuito en el que se corre y luego también con ejercicios que son que tienen muy poco riesgo de lesión, con un nivel de adaptación mayúsculo, en el sentido de que todo el mundo puede
correr, caminar y todo el mundo puede, pues por ejemplo, hacer sentadillas o puede hacer sentadilla al banco o subir al banco en un step up o puede hacer flexiones con diferentes tipos de adaptación o puede hacer lanzamientos de pelota medicinal hacia arriba pero también hacia abajo con potencia. Es decir, una vez se conocen estas disciplinas, una vez tenemos este bagaje también de condición física los docentes, que esto ya también da para mucho, podemos en esa lógica interna adaptarlo, aplicar ese DUA 3.0 a todos esos modelos que vienen de las nuevas tendencias, que también lo contempla el currículum, para traerlo al aula, que se motiven, que sea agradable, que sea inclusivo y que después acabe siempre en ese evento final o en ese producto final en el que siempre tienen algo. Porque este evento cooperativo compiten, pero ellos también tienen que traer su propuesta de evento cooperativo de CrossFit y en este año lo haré con el tema del híbrido. ¿Qué me funcionó? Le he dicho que consolidé el tema del parkour, creo que es algo que es de hecho lo estoy justo haciendo ahora en primero de la ESO en mi nuevo centro, porque he cambiado de centro justo este año. Y es algo que funciona muchísimo porque desde el principio, como comentaba antes, hay un contexto, hay un para qué, hay un centro de interés. Y en este caso, tenemos un parque de calistenia al cruzar la acera. Pepe lo sabe muy bien porque es del pueblo donde trabajo. Y justo ahí lo que tenemos que hacer en este inicio de situación de aprendizaje es vamos todos y todas, que esto también es mucho del estilo actitudinal, vamos todos y todas a ser capaces de hacer un recorrido de parkour con garantías, superando obstáculos y aplicando diferentes habilidades motrices como pueda ser la de la trepa, la del equilibrio, la de la estabilidad, la de escalera de manos, todo tipo de habilidades, superar obstáculos con pasar de vallas, con variantes expertas para las personas que tengan más nivel. O sea, absolutamente todo el mundo va a ser capaz y no solamente va a ser capaz, sino que va a crear su propio recorrido. El año pasado, que estamos hablando del año anterior, lo que hicieron además fue como coincidía el final de la situación de aprendizaje con la llegada, la visita, mejor dicho, de los alumnos de sexto de primaria al instituto, que sabemos que hay un día que nos visitan. Justamente lo que hice fue cuadrarlo para enseñarles un recorrido de parkour que había hecho un grupo de alumnos para mostrarlo y que viesen, ostras, que también de alguna forma, ¿no? Ese efecto guau que decimos muchas veces, desde alumnos de primaria digan, ostras, qué chulo, ¿no? Qué variado y qué diferente. Cosas que también me funcionaron ya a nivel más, bueno, también que lo he dicho alguna vez, pero que también hay que recalcarlo, que también va en relación a todo esto que estoy diciendo, que lo que quiero que se quede muy claro de esto es que el contexto en secundaria, el para qué y el centro de interés es súper importante para generar motivación al alumnado. Es, por ejemplo, el Camino de Santiago. Este año también lo volveré a hacer con el marcador colectivo de Strava, donde ese marcador colectivo y ese grupo privado lo que hacen es competir con otros grupos del nivel en cuanto a kilómetros semanales y que se pueda hacer tanto involucrar a las familias, obviamente, como ellos mismos con sus compañeros, con sus amigos o con quien quieran. A partir de aquí también se puede trabajar un montonazo de competencias transversales, también de contenidos como pueda ser medioambiental, como pueda ser gestión del ritmo, acumular actividades en un registro en el que se pueda ver, ¿no? cómo registrar la actividad física y verlo con una perspectiva crítica de cómo varía el ritmo, de por qué me canso antes, etcétera, etcétera. Y también funcionó mucho. ¿Por qué? Pues porque hay un para qué, hay una motivación y un contexto y todo acaba en algo, que en este caso era un producto final que era el Diario del Peregrino, en el que intentábamos pues, aprender lo más importante, ¿no? De lo que es el Camino de Santiago. Y en este caso las diferentes etapas se desbloqueaban con esos kilómetros, pero también aprendían diferentes contenidos de primeros auxilios, de alimentación, de gestión del ritmo, como decía antes, de orientación. ¿Le he dicho orientación? Sí. Pues bueno, lo he repetido. Pero bueno, dime. No, iba a decir que al final todo esto que estás contando tiene una aplicación directa en su vida y los alumnos al comprender ese para qué realmente nace una motivación intrínseca que ellos mismos tienen ganas de aprender porque después eso les va a ser útil en su vida diaria. Y ahí está el poder que tiene la educación física, de ser la asignatura más transversal que existe, porque realmente los docentes tenemos una gran responsabilidad también de generar esos aprendizajes en los alumnos que impacten ya en su vida presente, pero que después la van a arrastrar en su vida adulta, gracias a esos aprendizajes que van llevándose en relación a la salud. Entonces, lo que has comentado con esa propuesta del Strava de Camino de Santiago me parece fundamental. Sí, y luego para cerrar un poco todo esto, que es justo lo que dice Pepe, no es tanto el qué programo yo desde el papel, sino qué programo yo desde el propio grupo, No. ¿vale? Que esto es súper importante. Esto es la programación de aula, a diferencia de la programación didáctica, se podría decir, ¿no? Que es que nosotros planteamos una situación de aprendizaje en vista del contexto, haciéndolo todo súper bien, viendo que hay un parque de calistenia al lado, como acabo de decir, o viendo que hay pues, un sendero que donde siempre dejan residuos y vamos a programar algo de orientación, pero también de plugin. O sea, todo este contexto que nosotros tenemos que estudiar para programar con sentido, es cierto
que luego, que esto ya entraremos seguro en otro momento y de forma muy detallada, que es cuando entra el adaptarnos al grupo y poder variar y flexibilizar esa situación de aprendizaje según el grupo que tenemos delante. Y esto es súper importante. Y ya para cerrar, para que hablamos de lo que me ha funcionado, pero también de lo que no funciona, y de lo que no funcionó, tiene mucha relación con esto de que no hubo contexto, de que no hubo preparación en mi caso, pero sobre todo, si hay un elemento realmente protagonista en esto de que no funcione, es la pasión. Para mí es imprescindible la energía, podríamos decir la energía, pasión, me da igual el concepto que queramos utilizar, que es el cómo tú transmites aquello que tú quieres hacer. Si se te ve con pasión, y aparte luego encima lo programas bien, adaptas, incluyes, motivas, obviamente es el cóctel, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que no me funcionaron es, y también teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Pero una situación de aprendizaje de ritmo donde me quise meter cosas de jazz dance, cosas de no sé cuántos, pero de una forma un poco, como digo, de aquí y de allá, y al final acaba siendo algo aburrido para el alumnado, pero no por culpa del alumnado, por culpa de que no has programado bien, de que no has pensado cómo hacerlo, de cómo motivarlo y dónde llegar, o el para qué. Y luego también, por ejemplo, cosas que son muy importantes, que es cuando tú estás en febrero, vamos a decir un mes, y quieres hacer bádminton porque lo tenías claro que vas a hacer bádminton, ahí súper chula, con cartas, acabas ahí con la figura de Carolina Marín, o sea, quiero decir, lo haces todo de una manera súper chula, pero resulta que tu gimnasio es bajito, y tienes que salir fuera en febrero con aire. Los volantes, evidentemente, se vuelan. Entonces, este tipo de cosas son las que yo creo que son tan imprescindibles desde un punto de vista del opositor, también, obviamente, como nosotros como docentes, pero nosotros tenemos esa flexibilidad de decir, esto no funciona, cambio, tal. Pero cuando eres opositor o opositora y tienes al tribunal delante, que tú digas este tipo de cosas y seas preciso y quirúrgico en no lo hago aquí por esto y por esto, Sí. es cuando captas la atención, porque eso es el día a día. No, totalmente. Creo que habéis dado en la tecla, sobre todo en esta última intervención, Paolo, con el para qué. Creo que es clave. De hecho, si tú miras los objetivos de etapa del K, siempre nos hablan del deporte como medio o la actividad física, el juego como medio para conseguir algo. O sea, tú no puedes coger, y esto ocurre mucho en las redes sociales, que coges Just Dance, las tarjetitas de Just Dance y las llevas en... Uy, no me ha funcionado nada. Si tenía 1000 likes en Instagram, ¿qué ha pasado? Claro, no tienes ningún tipo de conocimiento previo, a ti no te gusta, y aunque no te guste lo puedes llevar, pero necesitarás un bagaje, necesitarás adelantarte a lo que funciona y a lo que no. Así que todo en esta vida y más en la docencia tiene que tener un sentido, y más en la LOMLOE, que Pepe lo dice mucho, el programar desde el contexto y desde todos estos puntos, de que conecte con esa vida real. Antes de pasar a estos primeros días, ahora ya nos vamos al presente, lo que hemos visto en lo que estamos haciendo en septiembre y en octubre, sí que quería hacer una pequeña mención a lo que ha pasado en la Academia en Movimiento Aprendo como oposiciones de educación el año pasado, más bien el curso escolar pasado. Y es que sin duda, si este año ya va a ser incluso más bueno, el año pasado yo estoy muy orgulloso de que fue la mejor preparación que hemos dado. Ya nos juntamos un equipo de 6, 7 personas, este año aún somos más, pero ya nos dividimos. Pepe se encargó como director pedagógico de primaria, Paolo como director pedagógico de secundaria. Fuimos al siguiente nivel con esas clases prácticas de 3 horas. Recuerdo algunos testimonios de alumnos que se han sacado plaza, como Manu o Sara, que destacaban la clase de Pepe. Pura practicidad. O sea, es lo que intentamos mostrar. Y retomo el para qué. O sea, nuestra academia tiene 2 para qués fundamentales. El primero es que si te implicas, además de poder optar a esa gran nota, también vas a ser mejor docente, porque te vas a llevar tantos recursos prácticos, y es muy cultura de Movimiento Aprendo, ¿no? Que pues sepas tener herramientas para el aula y también sepas tener herramientas para los opositores. Y otra es que nunca vas a estar solo. O sea, al final, la academia y en este mundo de inteligencia artificial, creo que es clave la comunidad, el acompañar, el responder a través de las clases en directo, a través del soporte continuo. Y simplemente quería mencionar que ha sido, en cuanto a resultados, el mejor año de plazas, pero también orgullo propio, esa experiencia autotélica de disfrutar, creo que lo hemos hecho muy bien, y este año aún va a ser mejor. Ahora, si os parece, vamos a ir a ese presente, septiembre, octubre. Me interesa, Pepe, qué estás haciendo estos primeros días de clase, estas primeras semanas, por dónde lo estás llevando. Vamos a hablar también luego un poquito de evaluación inicial, pero hoy, ¿qué estás llevando? Pues mira, ahora mismo estamos el mes de septiembre, como las clases son más cortas, por lo menos en primaria, lo que estamos haciendo es juegos populares que todos los alumnos conocen. Juegos de persecución, juegos con materiales simples, con pelotas, con aros, con conos, materiales básicos de un profe de educación física, para
controlar y establecer esas primeras relaciones de los primeros días de clase, el docente estar atento a ver si han cambiado algunas relaciones entre ellos, ver cómo se gestionan cuando trabajan en grupo, reforzar muy bien esas normas de clase y esos primeros días que son fundamentales de gestión de aula para que después tengan un reporte y recojamos los frutos a lo largo de todo el curso, ya que si invertimos un poquito los primeros días en marcar, como estaba diciendo, a través de estas tarjetas, con el trono, con algunos momentos de la clase en el que hay un rincón de la calma y paramos. Cuando estamos entre juegos, paramos y vamos a beber agua y no se puede ir en otro momento. Estos momentitos que parecen que son de perogrullo, como decimos, que son obvios, si realmente no los pones en práctica desde los primeros días y vas improvisando, beber agua, sí, vete, corre rápido, vete al baño, se te desmonta la clase. Entonces, vale la pena invertir, como digo, estas primeras 3 semanas del mes de septiembre en ponerte duro, ponerte firme en cuanto a gestión de aula, al mismo tiempo que vas comprobando a través de diferentes juegos que los alumnos ya conocen. De esta forma tampoco se pierde mucho tiempo, ya que las clases son más cortas, tampoco se pierde mucho tiempo explicándolos y al final pues los alumnos disfrutan ya desde el primer momento para generar, como bien sabemos, ese impacto positivo en los alumnos ya desde los inicios, que esto va a tener una repercusión brutal a lo largo de todo el curso. De esta forma, lo que estamos haciendo, como digo, juegos de persecución, pues, juegos de la araña, de la cadena, del cocodrilo, juegos con pelotas también, haciendo muchas variantes para que los alumnos pues, puedas ir cambiando de un juego a otro y ellos mismos pues, vayan viendo esa evolución de la dificultad. Pero aquí lo interesante es que al final de esta primera unidad, lo que pretendo, estoy haciendo un saco de juegos en el cual cada día se van aportando juegos nuevos que puede que los alumnos ya los conozcan o que no, pero juegos diferentes, de forma que se van acumulando en ese saco de juegos. Y la idea es que cuando pasemos a la primera semana de octubre, sobre todo los 2 primeros días de octubre, lo que haremos es que sean los propios alumnos los que impartan estos juegos al resto de alumnos, debido a que al generar ese banco de juegos en ese saco, los alumnos van a tener después en papelitos esos juegos y van a tener que hacer una sesión frente al resto de compañeros. Y esto lo que me permite a mí es hacer esa evaluación inicial, y lo enlazo ya con este tema, en el cual suelo pasar a los alumnos el test 3JS para comprobar sus habilidades motrices y llevar un control a lo largo del año y de los años de los cursos para ver cómo han ido mejorando gracias a mi práctica docente, porque si veo alguna debilidad en esas habilidades motrices extraídas del test 3JS, lo que yo hago es, dependiendo del alumno, pues poner más énfasis en un aspecto u otro a lo largo de todo el curso. Y al año siguiente, si tengo la suerte de repetir en ese mismo centro, puedo comprobar que la insistencia que yo he hecho entre las diferentes unidades en mejorar esas habilidades está funcionando o no. Y de esta forma, como estaba diciendo, lo que haremos esta primera semana de octubre es separar en la pista 2 partes, una para el test 3JS y otra para que los propios alumnos se autogestionen esas sesiones a través de estos juegos extraídos del saco de juegos. Y después también aprovecharé en ese momento para pasar 2 preguntitas muy sencillitas para generar un sociograma. No lo hago el día 1, igual que las pruebas del test 3JS no lo hago el día 1, porque los alumnos bastante tienen con volver del verano, de estar mucho tiempo parados, rutinas de levantarse por la mañana, que si libros, estuches, compañeros nuevos, el centro. Todo esto supone un estrés muy grande como para que yo además les esté pidiendo que hagan diferentes tipos de pruebas. Entonces, me espero este primer mes, veo también que se han generado nuevas relaciones. Si hay algún alumno nuevo, pues ver de qué forma encaja. Seguro que si hago el sociograma el primer día, pues ese alumno queda excluido porque nadie lo conoce. Pero si me espero este primer mes, después puedo ver las relaciones que ya se han formado y a partir de ahí ya empezar a tomar acción para las unidades siguientes, que sí que ya van a estar un poco más pautadas en cuanto a juegos. Pues haremos el dashball, haremos Twincon, haremos senderismo, haremos, como hemos dicho anteriormente, actividades que después realmente tengan una repercusión en su vida diaria, y muchas de estas que he comentado pues o las pueden hacer fuera del centro educativo o en la iniciativa de patios activos, que tenemos varias zonas donde realmente los alumnos pues continúan aumentando su actividad física más allá de las horas que tienen de educación física. Y si rascamos esos 15-20 minutos del patio diario que los alumnos se mueven gracias a esas propuestas de patios activos, al final pues estamos
impactando de una forma positiva en su vida, y eso ya sabemos que tiene no solo beneficios al presente, sino también al futuro. Entonces ahí es donde me encuentro ahora mismo en este primer mes, y la verdad es que los alumnos, como a mí me gusta decir, desde que aprendimos el concepto de generar experiencias de aprendizaje positivas en los alumnos para que todos se impliquen, tengan un buen recuerdo de la educación física, y que cuando sean adultos, al echar la vista atrás, digan qué bien me lo pasé en educación física, cuántas cosas aprendí, este maestro me parece un referente, quiero ser como él y perpetuar los hábitos saludables a lo largo de su vida adulta, que eso para mí es fundamental. Eso cuando pasa, es decir, cuando realmente somos capaces de poner esa semillita, ¿no? En el que sepan cuidarse, que valoren la actividad física, los hábitos saludables, no es por el sistema, sino a pesar del sistema, porque sí que la disposición adicional 46, que la mencionamos mucho como cuña de programación, nos dice, ¿no? Lo que es la LOMLOE nos dice que tenemos que, como centros educativos, promover la actividad física diaria al alumnado, y es como, ostras, pues dame más horas, ¿no? O sea, tenemos 2 horas a la semana y tenemos que hacer ahí un poco de todo para favorecer eso cuando no nos están dando los recursos. No, sin duda. Y me ha gustado algo que ha dicho Pepe, que ahí es profundidad a la hora de programar, que muchas veces quizá en otras asignaturas haces una evaluación diagnóstica para poner una nota y dices, esto que has hecho los primeros días, ¿para qué te sirve luego? Y tú has dicho todo lo que vas a hacer que te va a servir para las situaciones de aprendizaje después. El sociograma, que también lo cojo de internet, lo cojo del libro de Yosune, que está genial, pero igual el sociograma no toca en la primera semana, porque no se conocen, es el nuevo. O sea, también es muy importante en nuestra asignatura el dónde lo pones, la temporalización, dónde haces la situación de aprendizaje, dónde haces la dinámica, cuándo. Así que me ha parecido brutal en ese punto. Y Paolo, sé que me has hablado también por privado muchas veces del trabajo que has hecho con las normas. De hecho, Pepe también lo ha hablado de esto, de que muchas veces los conflictos se dan por defecto de prevención, porque no se ha creado esa progresión para que las normas no están claras. Entonces, ¿tú qué estás haciendo estas primeras semanas? Mira, o sea, no lo tenía pensado decir así, pero sí que voy a remontar, porque es una cosa que de hecho te dije, creo. Te dije, ostras, ya te diré la presentación que hice a los diferentes grupos, y así, mira, os lo cuento a los dos, porque seguro que os gusta. Bueno, y también por qué lo he hecho así. A ver, el tema de las normas, ¿vale? O sea, ahora llegaré ahí, pero antes voy a contextualizar. Yo la primera sesión de todos los grupos hice, al final era mi primer día en ese centro nuevo, entonces yo lo que quería era mostrarme desde el segundo 1 como ejemplo de lo que yo hago en mi materia, cómo soy yo fuera del aula, que me conozcan, mostrar esa cercanía, esa transparencia, y a partir de ahí, con ese efecto wow, con esas historias que ahora voy a contar, que digan, ostras, es este tipo de persona. Y a partir de ahí, las normas, la convivencia, todo lo demás, la temporalización de las situaciones de aprendizaje durante el año, y ahora lo comento. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues reservé un aula que es donde hacemos el claustro para tenerlos mucho más concentrados, porque a veces en el gimnasio podemos tener un proyector, pero se dispersa mucho la atención en ese sentido. Ellos también identifican a lo mejor un gimnasio o una pista o lo que sea como algo más de jugar. Entonces, en ese sentido, yo quería la atención plena. Entonces, hasta en eso pensé. Entonces los metí en esa aula grande, y lo que hice fue una presentación en la que, y ahora sabréis por qué digo que os va a gustar, porque yo la primera diapositiva que puse ya era, bueno, mi nombre, ¿vale? De dónde era, que era mi 5º año trabajando, donde estaba antes, y iniciar automáticamente una frase. Y era, me encanta la actividad física, pero no soy bueno en nada. Y la siguiente frase fue, o sea, juego dinámica, que le iba a responder después, pero ya los dejaba pensando. Era, os doy 3 afirmaciones, decidme cuál creéis que es la mentira, ¿vale? Entonces tenía una que había participado en el videoclip de un grupo de música, que es La Fúmiga. El otro era que había hecho con unos colegas el Camino de Santiago en 25 horas y que habíamos salido en la televisión, y el otro que había nacido en Milán, ¿no? Porque había dicho al principio, mi nombre es italiano, tal. Muy bien. Bueno, pues la siguiente diapositiva fue, o sea, esto lo dejé apartado para después, y la primera diapositiva fue un conglomerado de imágenes, yo haciendo diferentes actividades físicas en compañía, como por ejemplo pues, con vosotros, con P2Follow este verano, y contando historias de cada foto. La historia de P2Follow, ¿no? Pues que hicimos un reto este verano en Castellón, donde hicimos casi 50 kilómetros para ayudar y para aportar dinero en pro del cáncer infantil, en este caso para reformar la planta oncológica de Granada, que acumularon, no sé si 200.000 euros, no recuerdo bien. Sí. Bueno, pues conté la experiencia, mostré la foto, había gente que lo conocía, foto pues también cuando estábamos... Bueno, esa no la puse, la del Camino de Santiago no la puse, porque eso viene después. Pero, por ejemplo, yo en la nieve, que tenía una foto con Luna, entonces presento a mi perra, en la montaña, otro compitiendo a lo mejor con Pepe en la Hyrox, o con todos en la Deca. Pues todo ese tipo de fotos eran contando historias, que es el poder de las historias, ¿no?
Y en sí, a la siguiente foto, a la siguiente diapositiva puse ¿qué es para vosotros la educación física? Porque para mí es esto, es hacer de todo, no obsesionarme con el resultado, intentar ser bueno, o sea, competente pero no excelente en nada, obviamente compartirlo con personas, tener retos y vivir experiencias. O sea, eso es para mí la educación física. Y a partir de ahí, desde esa perspectiva, tener hábitos saludables, cuidarse y tener una vida con el ejercicio como algo adherente a ti. Entonces, luego ya hice lo del juego, les expliqué la historia, pues con el vídeo de Radio Televisión Española, de Alcudia, donde nos hicieron la entrevista, de lo del Camino de Santiago, lo del videoclip, y es a partir de ahí cuando ya, con esa atención, que vamos, los tenía todos ojipláticos con todo lo que estaba contando, es cuando ya entré a las normas y tal. Obviamente, para cerrar esto, y antes de pasar a lo que estábamos hablando, esto puede parecer, ¿no?, que yo lo entendería, que lo pensara la gente, de, ostras, qué egocéntrico, ¿no?, hablando de sí mismo y tal, y para nada. Intenté coger historias para poder, como decía antes, ¿no?, ese efecto de ostras, qué persona, ¿no? Porque enseguida te sitúan, te dicen, has aparecido en la tele, los niños son así, has hecho esto, qué locura, pero con el mensaje luego crítico. No es hago esto porque soy el más loco, sino hago esto porque realmente amo mi materia y voy a hacer que la améis vosotros. Bueno. Entonces, esa era la idea. Me ha puesto la piel de gallina, Te lo digo en serio, Bueno, la cuestión está en que luego metí ya lo del tema de las normas y dije, bueno, ahora viene lo aburrido. Con ya vuestra atención captada, ahora viene lo aburrido. Y lo voy a explicar ya que estoy, ¿vale? Aunque luego podríamos hablarlo en gestión de aula, pero de forma muy rápida. Para mí, sobre todo, yo tengo este año 6 primeros de la ESO y 2 cuartos de la ESO con una tutoría. Y en primero de la ESO, para mí el registro diario, el día a día, es súper importante. Tanto es así que vale 4 puntos de la nota, si hablamos de calificación, ¿vale? Y entonces, si lo ponemos en un curso entero, es casi la mitad de la materia, el día a día. Y en ese día a día, vamos, soy súper quirúrgico en cómo saco la nota cada día y lo he perfeccionado con los años. Para mí es tan importante ese día a día que respeten cada norma, el respeto a cuando llegan 2 minutos tarde del vestuario, que el respeto al tiempo de las personas que están esperándole mientras estamos en la disposición de círculo a punto de calentar. O sea, todo eso me parece tan importante que, claro, de hecho este año he incorporado y voy a incorporar cosas que he ido cogiendo de aquí y de allá. Por ejemplo, el momento campana, el momento campana quería decir, que es un poco si hay una persona que tiene algo que celebrar, momento campana en el que pues, nos centramos en esa persona o algo que ha hecho muy bien, como decía antes Pepe con el tema del trono. Me parece súper importante al principio de la clase hablar de alguien que ha conseguido algo, que ha competido en un sitio y que me lo ha contado y lo celebramos. Incluso he llegado a pensar, ¿no?, en hacer algo simbólico como muchas pulseras con algo y dársela a la persona que pues, se lo merece, un apoyo o ha pasado por algún momento difícil o alguna enfermedad o lo que sea. Ese tipo de situaciones creo que son importantes. Pero luego, lo que decía, también ser súper, pues eso, que darle mucha importancia a los momentos en los que las personas no cumplen las normas. O sea, darle mucha energía, sobre todo al principio del curso, como decía Pepe. Ahora, yo puse estas normas, fui súper pesado en esa presentación que estaba comentando. También lo del tema de convivencia, que no se comenta tanto. Convivencia me refiero al reglamento interno del centro, de cómo operar con las personas que son disruptivas, que justamente lo puse con un primer aviso verde, un segundo aviso amarillo, tercer aviso rojo. Y teniendo en cuenta pues, la hora de convivencia, cuando se expulsa al alumnado, por qué, ese primer aviso, ese momento de primer aviso con luego posterior reflexión, segundo aviso con una llamada telefónica a casa. Y esto que es al principio, cuando estamos programando sesiones, el inicio de curso que es súper caótico, todo esto al principio es muy costoso el llamar a casa, gastar esa energía, incluso poner algún parte de conducta si es necesario, pero nos salva la papeleta el resto del año y marcamos un precedente que ya os digo que el alumnado lo coge pero enseguida. Y cuando eres tan implacable con eso, sinceramente el curso lleva cuesta abajo. Y bueno, podría hablar mucho más, pero no me quiero extender porque he notado que me estaba extendiendo, así que... Vale, genial. Yo quería destacar 2 propuestas de evaluación diagnóstica que me parecen que también están muy vinculadas con el para qué. La primera tiene de nombre mapa corporal y diréis, ¿para qué voy a utilizar el mapa corporal? Pues yo quiero conocer a mis alumnos lo que hacen fuera del horario escolar en cuanto a actividad física. También quiero conocer si han tenido alguna lesión, también para trabajarlo en cuanto a prevención de calentamiento. Y, ¿por qué no?, también quiero conocer los hábitos de sus familias. Entonces, dependiendo del ciclo, esta actividad lo que vamos a hacer es que va a ser el propio alumno el que dibuje su cuerpo y a través de las diferentes extremidades pues va a decir qué deporte utiliza o qué deporte practica, mejor dicho, qué actividad física hace, y también puede dibujar a su familia, pero todo relacionado con actividades físicas, con el deporte que
practica, rutas que hace, también para tener una fotografía general de la clase y también las lesiones, porque si luego voy a hacer una unidad didáctica en el trimestre número 2, imaginad, relacionada con alguna ruta o con alguna prevención, alguna lesión, pues retomo esto y de nuevo lo utilizo en este punto. Y luego, como hemos hablado mucho y Paola ha hablado de esas experiencias positivas, de ser referente, de ser modelo, yo creo que uno de los objetivos que ha de tener el docente también es el crear un contexto en clase seguro, por un lado, y también crear un contexto donde los alumnos quieran ir a clase. Y quieran ir a clase con cierta certidumbre de que voy a trabajar, me va a gustar lo que voy a trabajar, no va a ser lo típico respecto a otro curso que igual he tenido una experiencia traumática con una habilidad en particular o me ha tocado comunicar un circuito y me pongo muy nervioso. Entonces, lo que quiero hacer aquí es crear grupos por parejas donde cada mitad de clase, cada alumno va a tener un trocito de un deporte. Es decir, por ejemplo, imagínate, un alumno tiene un trocito de una pelota de baloncesto y otro alumno también. Se tienen que juntar y ese es un pequeño spoiler de que vamos a trabajar el baloncesto y empiezan a conocer las diferentes cosas que vamos a hacer. Igual otro tiene una foto de una ruta en particular en la Ciudad de las Ciencias que vamos a hacer en bicicleta y otro lo mismo. Se van a juntar y también van a comentar sobre ese deporte y van a tener ciertos spoilers. Igual otro tiene, y no sabe lo que vamos a trabajar, un candado, porque vamos a hacer un breakout cooperativo y pueden hablar. Y es de una forma crear esa incertidumbre, esa motivación de, ostras, yo educación física la tengo asociada al fútbol y de repente estoy viendo cabullería, que voy a nudos, o estoy viendo jazz dance, que me interesa mucho. Entonces, es una forma, de nuevo, de decirles, soy otro tipo de docente, por ejemplo, si han tenido otras experiencias, y conocerles y que tengan esa expectación. Y antes de acabar y de pasar al último tema, que vamos a hablar de un libro y también de algo controversial, te quería preguntar, Pepe, si te vas a atrever este año con algo diferente, si vas a llevar a cabo alguna situación de aprendizaje nueva, que nos cuentes, que siempre hablamos de atrevimientos, pues vamos a... Pues a ver, quería comentar, como hemos dicho ya en otras ocasiones, que el año pasado fue la DANA y esto pues interrumpió un poco la programación que tenía yo para el primer trimestre del año pasado. La idea iba a ser, a través del estilo actitudinal de Ángel Pérez Puello, llevar a cabo una unidad didáctica de condición física de cuerdas y malabares que terminara con un montaje final y aprovechar ese montaje para hacer el baile de fin de año de Navidad. ¿Qué ocurrió? Que vino la DANA y no pudimos hacer esa preparación y seguir esa programación y presentar el baile frente a las familias. Se quedó de una forma interna, lo grabamos, quedó súper chulo, pero para este año me gustaría retomar esto y que realmente fuera un reto el presentar un baile frente a las familias. Pero no solo voy a incluir cuerdas y malabares a través de este estilo actitudinal de Ángel Pérez Puello, como decimos, sino que voy a atreverme a introducir también el acrogym. ¿Qué pasa? Acrogym ya lo trabajé, como he comentado también otras veces, en Soria, una vez que hacía muchísimo frío, estábamos pelados y no teníamos este acceso al patio porque estaba nevando. Entonces lo que hice es utilizar un aula, llenarla toda de colchonetas, vaciarla toda, llenarla toda de colchonetas y practicar allí el acrogym, hasta el punto que hicimos pequeños montajes con una cámara en la que los alumnos elegían una canción y hacían una coreografía de acrogym. Pues voy a mezclar estas dos ideas, voy a atreverme, como estabas diciendo, a hibridar estos conceptos, no solo cuerdas y malabares, que funcionó de maravilla el año pasado, salvo ese pequeño detalle de no poderlo presentar debido a la DANA, y lo voy a combinar, voy a añadir un extra a través del acrosport, el acrogym, para que los alumnos hagan esos montajes completos y realmente esos grupos que generaremos a través del estilo actitudinal, al final elijan una canción y lo presenten frente a las familias. Y la idea puede ser, para que el reto sea todavía mayor, más que retos individuales por grupos, una coreografía conjunta en la que mezclen un poquito de cada uno y que quede un montaje final bien chulo. Qué bueno. Muy bien. ¿Y tú, Pablo? ¿Te vas a atrever con algo nuevo? Sí, a ver, mira, a grosso modo también, metiendo algo por cada trimestre. El primer trimestre sí que quería, como he dicho antes, si anticipaba, meter algo de ese entrenamiento híbrido. De hecho, justo al estar entrenando en un centro donde practico, ¿no?, esta disciplina... Practicamos, ¿no? Exacto, donde practicamos. Vamos a ir a esa instalación al final del trimestre como actividad complementaria. Qué chulo. ¿Vale? Es un centro que se dedica a esto, que es de CrossFit, pero que también ha virado, ¿no?, a ese componente quizás más de la población general, con ejercicios que, como decía antes, no tienen tanto riesgo de lesión. Entonces lo trabajaremos con ese centro de interés que antes decía, ¿no? Vamos a ir a este centro que todo el mundo conoce porque es un pueblo, entonces lo conocen todos ese sitio.
Y entonces con esa motivación de tienen que estar a la altura, ¿no?, del WOD que nos preparen, pues tienen que ir viendo todos esos métodos, que luego sí que voy a continuar con ese instrumento de evaluación formativa del cuaderno de entrenamiento, en el que tienen que ir apuntando todo lo que hacemos, el método, en qué consiste y una alternativa, o sea, una propuesta de ellos de cada método. Es decir, si tocamos el LEMOM, que sabemos que es el Every Minute on Minute, que es pues un trabajo de repeticiones dentro de un minuto y lo que sobre se descansa, pues tienen que explicar en qué consiste, la parte principal que hemos hecho esa sesión. El RP también lo meto dentro de la ficha, que es pues el esfuerzo que han tenido en la sesión, tanto a nivel subjetivo como objetivo, ya sea la escala de Borg o diciendo, pues ostras, de piernas voy muy bien, de brazos la verdad es que voy fatal. Y luego pues con esa alternativa, ¿no?, que pueden poner ellos, cogiendo ejercicios, pero también con un contenido que ya les meto en la nube, donde tienen todo tipo de ejercicios acorde a este tipo de entrenamiento, ¿no? Pues todos sin pesas, pero también con alguna carga externa, como puede ser el TRX, porque lo disponemos en el centro. Todo muy adaptado, como digo, a los recursos que tenemos. En el segundo trimestre también voy a meter el modelo ludotécnico, pero de una forma mucho más estructural, es decir, siempre, eso sí que alguna vez lo he metido como sesión puntual en algún momento, y este año, como al final estamos hablando todo el rato de programación, pero la realidad es que tenemos que adaptarnos a la programación que hay en el departamento, que esto no lo hemos dicho y es importante. Entonces, dentro de que la programación es flexible, que esto está clarísimo, sí que es verdad que tenemos que adaptarnos a ello y sobre todo también a la progresión de contenidos a lo largo de los cursos y en el ciclo. Y en este caso, en primero se toca atletismo en el segundo trimestre, entonces lo que voy a hacer, ya que estoy formado en ello, ¿no?, y lo llevo también a la propia academia, voy a hacer una sesión de aprendizaje entera de atletismo con el modelo ludotécnico. El modelo técnico tiene un modelo de sesión que es una pregunta-desafío, que va en relación a que el alumnado durante la sesión adivine una cuestión técnica de esa disciplina a través de los propios juegos, que son las propuestas ludotécnicas. Es decir, tú divides una disciplina en las diferentes fases, pero en vez de hacerlo de una forma técnica y aburrida y tradicional que la gente pues, se perdería, lo que haces es decir una serie de reglas que están incorporadas dentro del juego para que ellos digan, ostras, sí, cuando yo hago la batida, cuál es la pierna que queda arriba, cuál es la que queda abajo, cuál es el brazo, porque la propia norma de a lo mejor saltar los troncos, ¿no?, que se dice, o incluso una araña donde hay dos líneas que separan donde está la araña y tienen que hacer una batida para llegar y un salto de longitud para llegar a la otra parte. Entonces, cuando ven que la pierna de batida no está extendida o flexionada según lo que queramos reforzar, pues tenemos que volverlo atrás o que paguen, ¿no? Es un ejemplo. Y luego también todo esto acaba en una propuesta global que son básicamente pruebas cooperativas. Imaginamos que estemos hablando de salto de longitud, por ejemplo, pues una prueba cooperativa sería por grupos, acumulando los saltos de longitud de todos los integrantes del grupo, es el total por el cual compiten con el resto de grupos. Eso es un marcador colectivo. Eso es. Que es una técnica cooperativa que funciona muchísimo. Sí. Y al final contestan esa pregunta-desafío del inicio de la sesión que han reforzado un poco lo que queríamos enseñar. Luego también el modelo técnico se puede aplicar principalmente al atletismo, que es por lo que se creó, que sobre todo lo ha traído a España Alfonso Valero, pero también se podría aplicar a deportes adversarios. ¿Vale? Pues por ejemplo, cómo se defienden las patadas en kickboxing, pero todo con churros y tal. O sea, se puede hacer muchas cosas y muy chulas. Y el modelo técnico, que ya digo, que la gente que nos esté escuchando que se forme un poco porque da mucho de sí y parece mentira, pero un contenido tan técnico puede convertirse en algo súper lúdico y cooperativo. Y en el tercer trimestre también lo que voy a meter seguramente es el basket beat, ¿vale? No sé si os suena, que es básicamente pues, hacer ritmos con los botes de baloncesto. Sí. Entonces, ¿no se lo habéis escuchado nunca? No, esto es raro porque es conocido. Sí. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, bueno, tú empiezas con la sesión de aprendizaje de básquet y hay un momento en el que de forma alterna, es decir, una sesión más básquet y una sesión más de ritmo, y conjunto a la asignatura de música, se genera una coreografía de ritmo con los botes de los integrantes del grupo. Entonces, el año pasado lo hicieron en mi centro, o sea, me dijeron que había funcionado y como estoy este año en cuarto, que es donde se hace, pues lo voy a llevar a cabo. Quiero destacar aquí dos cosas. Hablamos de atrevimiento. Creo que la mejor forma de atreverse es con cierta cautela. O sea, si tú te empiezas a atrever desde el Just Dance, que no tienes ningún tipo de conocimiento previo, igual te sale mal. Pero como el caso de Paolo, que ahora ha destacado Basket Beat, la parte de básquet igual sí que tienes muchos conocimientos previos y has metido algo nuevo, pero no algo nuevo al 100%, sino un porcentaje. Entonces yo creo que es mucho más predecible. Y por otro lado, creo que hablamos en educación física de romper estereotipos, pero también rompemos estereotipos cuando sacamos a los adolescentes, a los niños y los llevamos en este caso al box, porque muchos alumnos tendrán estereotipos asociados al CrossFit y dicen, yo creo que el CrossFit es mover ruedas,
pero luego entro y digo, no es mover ruedas, lo puedo hacer yo con X fuerza o siendo sedentario. Entonces creo que es clave ese punto que habéis destacado. Si os parece, nos vamos a meter ahora en un tema un poco controversial, nos vamos a mojar, que no tiene nada de malo realmente, que quería hablaros y preguntaros si un docente puede tener obesidad. Y antes que contestéis, que tampoco aquí tenemos la verdad absoluta, sí que quiero dejar una pequeña reflexión, que muchas veces en redes sociales se ve esa polarización. Igual te suelto esta frase y tienes que dar tu respuesta ya. Creo que nos tenemos que diferenciar de los divulgadores típicos que quieren ganar dinero. Somos docentes, entonces vamos a pensar, a ver, ¿un docente puede tener obesidad? Pues depende, ¿no? O sea, vamos a ver, cada humano tiene unas características. Igual esa obesidad o esa que tenga peso de más está asociada, por ejemplo, que hace halterofilia y está en un peso concreto, y puede enseñarles halterofilia con la pasión que decía Paolo, increíble. Y dice, no, es que como está obeso, espérate, conoce a la persona. O está obeso quizá porque tiene una enfermedad y le cuesta mucho bajar peso, pero sin embargo está coordinando un montón de eventos deportivos dentro del pueblo. Entonces, no se puede aquí categorizar, etiquetar y soltar frases tipo. Tenemos que profundizar, somos docentes. La docencia muchas veces va de esa escala de grises. Y también nos podemos hacer la pregunta, ¿un docente con muy poco peso puede dar educación física? Pues también sería la pregunta, ¿no? Porque se puede encontrar este paradigma de docente que corre mucho. Yo tengo algún referente runner como Xavi Mascarell, que pesa 58 kilos o 59 kilos. Igual también te puedes hacer esa pregunta. Entonces, creo que hemos dicho muchas cosas. Desde mi punto de vista, sin polarizar mucho, creo que el docente tiene que tener pasión por la actividad física. Retomando las palabras de Ángel Pérez Puello, creo que ciertas cosas que enseña debe haberlas experimentado para saber de primera mano a nivel metodológico. Y lo dicho, va a depender. Si buscaban en este punto, que somos aquí un podcast de emprendimiento, bajo ningún concepto debería pruebas físicas, y la verdad test de Cooper. La respuesta, como tú bien dices, no sé sería qué opinas, Pepe, en ese punto. Un depende, ¿no? O un... Sí. ¿Se puede estar obeso? A ver, sí, pero... no debería, ¿no? Porque al final, sobre todo en primaria, nosotros somos un espejo en el que se miran los alumnos y realmente ellos aprenden mucho por imitación, sobre todo los nenes más pequeñitos. Si realmente ofrecemos perspectivas de salud ya en nuestra propia imagen corporal, yo creo que los niños se ven reflejados y saben que a través de nuestros hábitos pues pueden también obtener pues una mejor calidad de vida gracias a un cuerpo funcional. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Si realmente, como tú dices, al final tenemos un cuerpo atlético, pero nos falta pasión, nos falta pedagogía para enseñar a los alumnos, nos falta paciencia, que son tres características muy potentes que tiene que tener un docente, pues al final tampoco estamos hablando de un docente de educación física completo, hay que buscar ese equilibrio. Y al final, como tú dices, si somos referentes de salud, pues realmente deberíamos de ser en todos los aspectos y ser coherentes entre nuestro discurso y lo que realmente llevamos a la práctica. En mi caso, sí que me lo llevo un poco más al extremo, sí que trato de ser el mejor ejemplo posible para mis alumnos, obtener siempre una puntuación de 10 en cuanto a hábitos saludables para que ellos me vean, y si tú estás observando a una persona de 10 y tratas de replicar sus comportamientos, a lo mejor te quedas en un 7 o en un 8. Pero si realmente esa persona ya es de 5 y tú replicas sus comportamientos, pues vas a suspender. Entonces, en ese sentido, trato de, pues, obviamente, ir vestido con ropa deportiva todos los días, que eso también parece perogrullo, pero no todos los docentes de educación física que yo conozco lo hacen. Y esto ya es un plus de ropa cómoda, esta persona practica actividad física tanto dentro como fuera cuando acabe el cole. Muy bien. Después, también comparto mucho mis logros deportivos, mis entrenamientos, las cosas que hago con vosotros, también las comparto para que vean que no solo soy maestro de educación física en el cole y ya está, y fuera del cole soy otra persona, no, que yo comulgo con lo que predico, ¿no? Entonces, después también, a la hora del patio, a la hora de comer algún snack, lo que sea, los alumnos ven que yo elijo opciones saludables, y eso también es una forma de que se impregne en ello ese estilo de vida saludable que realmente va a generar ese impacto positivo en su salud. Y después también, por supuesto, ya sabemos que la salud no es solo física de moverse, de nutrición, sino también a nivel de mentalidad, a nivel psicológico. También intento, como estaba diciendo, demostrar paciencia, demostrar empatía, ser una persona resiliente que realmente se toma las cosas con calma y es capaz de buscar una solución. Y entonces todo ese cóctel
yo creo que es lo que da respuesta a esa pregunta que había dicho. Un docente de educación física puede estar obeso, pues después de todo lo que he respondido, ya cada uno que extraiga su conclusión. En mi caso, apuesto por ser referentes de salud como docentes de educación física y que los alumnos pues vean en nosotros una persona a la cual aspirar. De salud como docentes de educación física y que los alumnos pues vean en nosotros una persona a la cual aspirar. Claro. Es que aquí, si fuéramos muy precisos, ¿no? Y fuera un debate ahí súper abierto y súper, ¿no? De los que se hacen a veces en algunos podcasts, deberíamos definir, ¿no? Definir qué es obesidad, qué tipo de obesidad, qué tipo de, como digo, de imagen está proyectando al alumnado, porque quitándonos la importancia, sí, evidentemente estoy completamente de acuerdo en que tenemos que ser ejemplo dentro y fuera del aula, y esto, vamos, me recuerda mucho al podcast que escuché otro día de Tony García, que es el profesor más bueno, ¿no? de España en teoría, ¿no? Según los premios, con David Jiménez, que fue un podcast que me encantó, y decía que somos ejemplo en todo momento. Decía un ejemplo que me gustaba mucho y ahora vuelvo enseguida a esto, ¿no? Pero decía que como director, cuando un alumno entraba tenía que llamar a la puerta, pero si un docente no llamaba a la puerta, también lo hacía salir. Sí. Hasta en esos detalles son importantes el ejemplo porque, como decía Pepe, aprenden por imitación. ¿Esto significa que nos tienen que imitar en hacer, me lo invento, media maratón? No, ni muchísimo menos. Entonces, quitándonos un poco de la ecuación, ¿no? De la importancia, es qué se lleva tu alumnado de ti. O sea, esto es lo importante, ¿no? Porque, no sé, a mí me viene a la cabeza un rol, ¿no? Muy típico hace ya unos cuantos años, ¿no? De típico docente con el pantalón de chándal por encima de la camiseta, del polo, con el pitido, leyendo el periódico. Pues tuviesen más o menos obesidad, eso para mí sería algo, vamos, mucho peor que un docente que tenga a lo mejor obesidad por alguna cuestión hormonal, por alguna cuestión de circunstancias de vida. Es que no sabemos lo que la gente pasa en sus vidas. Incluso, no sé, repito, de salud mental que ha derivado en tema comida, es que no se sabe. Pero igual es un amante de los hábitos saludables o de la lectura o de la pedagogía de educación física y su alumnado disfruta en sus clases. Entonces, si el alumnado disfruta en sus clases y se lleva eso, aunque esté con ese estereotipo dentro, creo que será mucho mejor que el docente que igual está súper en forma pero tiene un TCA o una obsesión con el ejercicio físico. Entonces, creo que aquí hay que ser muy preciso, definir mucho las cosas, porque aunque no quede bien estos grises y estos matices, sí, es que no somos más que grises los humanos. O sea, esa es la cuestión. Y nos hacemos mucho daño muchas veces, cuando hablamos de este tipo de cosas de una forma tan rotunda. No, en la vida real, y somos docentes, no somos influencers, que muchas veces esa línea se ve, soy influencer educativo, necesito captar la atención. Obviamente este discurso, igual, me lo invento, tiene 100 visitas y si empezamos a decir obesidad bajo ningún concepto, olvidaros, no podéis ni entrar a un centro educativo. Ahora esto coge 2000, nos empiezan a insultar y está la atención, pero somos docentes. Eso es. Vale, perfecto, pues si os parece, vamos a hacer algo, también retomando nuestras costumbres que teníamos, la palabra clave para los cafeteros que han llegado hasta este punto, y vamos a premiar esa palabra clave, que en este caso va a ser Lola Índigo, ya que Lola Índigo ha dejado recientemente la música por agobio y ansiedad. Si habéis llegado hasta aquí en los comentarios la palabra Lola Índigo, no va a ser simplemente para que veamos que estáis viendo el podcast, sino es que vamos a sortear este libro. Este libro que ahora voy a hacer una pequeña reseña, que es el libro de Willingham, ¿Por qué a los estudiantes no les gusta la escuela? Pues ya veréis que no hay tanta gente dejando la palabra Lola Índigo, y en una semanita desde que salga el podcast sortearemos este libro. Y como digo, antes de acabar, quiero destacar el libro, que de hecho el prólogo lo hace Héctor Ruiz, porque de nuevo creo que se centra mucho en educar, en enseñar, todo basado en evidencia, es decir, pues poniendo lo que hemos visto. E igual, si quieren ver si un docente con obesidad puede dar clase, pues habrá que estudiarlo, ¿no? Más que opinar. Pues esto lo hace con muchos métodos. Y entre otros, he destacado 3. El primero que destaca es que para que nuestro alumnado aprenda, el docente no tiene que ser tan protagonista, que muchas veces asociamos el docente que 50 minutos está hablando y diciendo lo bien que hace las cosas y todas las experiencias educativas y te vas contento porque asocias 50 minutos hablando, soy un gran docente. Claro, si en la cabeza de los alumnos no ha pasado nada, no eres un gran docente, eres quizá un gran orador y puedes hacer buena improvisación porque estás 50 minutos, pero ¿cuál es el objetivo en una clase? Que el alumnado aprenda. Entonces, crear ese contexto, como ha dicho Paolo, para que el alumno esté pendiente, pues esos gazapos, ¿no? Tres frases, una es falsa, ya estás haciendo preguntas en su cabeza, pues intentar todo el rato que tu alumnado piense. Segundo punto también que destaca es todo lo que tiene que ver con conocimientos previos, tanto para los alumnos, que los podemos perder, por ejemplo, si planteamos un deporte que no conocen de nada, pues hablabas, Pepe, del Twincon, claro, si no tienen ningún tipo de conocimiento previo, por mucho que a ti te guste, se van a perder. Entonces esa progresión, el crear interés, incluso crear donde lo pueden
lo pueden aplicar. Y también por parte del docente, que cogemos de redes sociales cosas, si nosotros no tenemos conocimientos previos no vamos a saber ni los errores frecuentes del deporte, ni de lo que puede pasar, igual no conocemos el currículum oculto del medio natural. Entonces, muy importante el entender desde una perspectiva bastante amplia lo que vamos a trabajar y perder tiempo, por así decirlo, al principio, para ese deporte que se va a trabajar, ver en qué contexto se puede aplicar, qué valores subyacen, tanto positivos como negativos. El alumno lo va a entender mejor y el docente también va a entender. Y me gusta también este libro porque habla de mitos, habla de muchos mitos que están súper extendidos, como los estilos de aprendizaje, como las inteligencias múltiples de Gartner, que se asocia, se etiqueta mucho al alumno. No, es que este alumno es más visual, no, es que este alumno es más espacial. Y se ha visto que eso no tiene ningún tipo de sentido a nivel científico, porque la inteligencia no se puede compartimentar, pero es que en última instancia estamos yendo al contrario del aprendizaje. El aprendizaje es cambiar, el aprendizaje es lo contrario a etiquetar. Entonces, yo creo que es un libro para preguntarte las cosas. También quería destacar otro libro que me dijo un opositor que había confiado en nosotros, que es el libro de Joan Baello, que se llama Cómo dar clase a los que no quieren. Cómo dar clase a los que no quieren, un poquito para tocar este punto de convivencia. Y lo dicho, espero que os haya gustado este nuevo podcast, por así decirlo, en este espacio. Si has llegado hasta aquí, recuerda Lola Índigo y sorteamos este libro y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós.